Bueno, gracias Willy. Buenas tardes para todos. Quiero empezar agradeciéndoles por tomar este espacio para recibir este pequeño recuento, que no es otra cosa que una visión general del portafolio de BTW en temas de mantenimiento y con un foco muy importante hacia partes eléctricas. Entonces, quiero dar inicio de esta forma al webinar. Entonces, bueno, el portafolio de mantenimiento, básicamente, pues, como todos sabemos, es un portafolio bastante grande, comprende una gran cantidad de componentes, de los cuales no pretendemos sino abarcar una pequeña porción en esta capacitación, a modo de poder entender un poco mejor la dinámica y el funcionamiento de ciertos. Yo quiero hacer una pequeña introducción contando un poco sobre cómo nos enfrentamos en un mundo donde hay una evolución y un cambio constante en modo que dejaron de ser un sistema lleno de componentes análogos visibles, ya las partes eléctricas, las computadoras y demás elementos de tecnología, pues han convertido todo esto en una barrera que se interpone entre los conocimientos y la acción de los diferentes agentes que ha tenido el mercado tradicionalmente, como somos los mecánicos, los asesores comerciales, los autopartistas y demás. Entonces, la especialización de los vehículos actualmente nos obligan a ver con otros ojos este cambio y empezar a tomar partido mucho más fuertemente del servicio técnico actualmente y de lo que es el día a día de las marcas y el que debe ser nuestro día a día como autopartistas y como agentes del mercado. Entonces, tenemos entonces un portafolio que vamos a enfocar a estas marcas básicamente, que son marcas de componentes electrónicos en un gran porcentaje y otras de algunos más analógicos que se mantienen todavía en vigencia porque ha sido difícil reemplazar su utilización y su funcionamiento. Quiero abrir entonces hablando del sistema eléctrico y viendo dentro del sistema eléctrico las marcas que lo componen dentro del portafolio. Hibari pensaría que es la principal de ellas. Es una marca, como todos conocemos, de partes eléctricas y de precisión para automóviles y motocicletas. Su núcleo es ofrecer al mercado una extensa línea de productos, definiéndose como una marca de excelente calidad, en constante innovación tecnológica, pero manteniendo siempre unos precios justos y muy apegados a la realidad de nuestro mercado. Entonces, desde Hibari trabajamos día a día para expandir el portafolio de productos, para crecer en aplicaciones, para crecer en otros vehículos y ofrecer unos portafolios de partes eléctricas y otros componentes como de filtración que le permitan a los vehículos un mejor funcionamiento y sobre todo tener funcionamientos limpios que ayuden a preservar el medio ambiente. Eso es un valor muy importante en la marca y es algo que debemos tener presentes permanentemente como asesores. El portafolio de Hibari, pues como ya mencioné, comprende autos y comprende motos de forma independiente. En la parte de autos podemos encontrar productos como todo el tema de filtración, tanto filtros de aire como filtros de aceite, el tema de bobinas de encendido, el tema de cables de alta, el tema de bombas de combustible como parte, digamos, de este sistema de encendido. Tenemos algunos temas de refrigeración, como son los radiadores, las tapas de radiador, termostatos y otras partes que componen estos sistemas de refrigeración. Y tenemos el tema de sensores, que es un portafolio, digamos, en crecimiento con la marca Hibari y que crece día a día en aplicaciones y en nuevos productos para ofrecer al mercado. Por el lado de motos, tenemos básicamente un tema de capuchones de bujías, tenemos partes eléctricas básicas como son switches, como son pitos, las baterías de litio, que son una innovación, digamos, de la compañía y un producto que estamos ofreciendo ahora con muchísimas perspectivas de mercado muy positivas. El tema de baterías tradicionales, que son las que hemos venido manejando
ya hace bastante tiempo, y un tema de flashers, que son otros componentes que en motos son bastante importantes. Entonces, teniendo un poquito claro lo que es Hibari y las marcas y los productos, perdón, donde se mueve, vamos a hablar un poco ahora, va a verlos físicamente para que tengamos una idea. Podemos ver, pues, a la parte izquierda, digamos, un portafolio de bombas de combustible, desde las bombas universales antiguas, digamos, hasta bombas nuevas tipo pila, que son las que usan los sistemas de inyección actuales, un tema de cables de alta en la parte inferior, que aún se conserva en algunos vehículos, el sistema de bobina y cables de altas. Tenemos las bobinas tipo lápiz y otro tipo de bobinas que son nuevas, digamos, o relativamente nuevas en cuanto a tecnología, pero que son de un cubrimiento altísimo de parque actualmente, y algo de refrigeración con el tema de radiadores, como para tener en cuenta también que es un segmento en el que no llevamos mucho tiempo, pero tenemos un producto muy competitivo. Bueno, voy a hablarles un poco ahora de la marca Denso antes de entrar a ver productos, para entender un poquito más lo que compone ese portafolio de sistema eléctrico. Y pues Denso es una marca muy importante a nivel mundial, una marca enorme, significa electrónica en japonés, y es una marca que nace con el nombre de Nippon Denso hacia el año de 1949. Es una compañía que evolucionó mucho en esos primeros años en su modelo de negocio, y hasta el año de 1996 fue que se vino a conocer mundialmente como Denso. Este fue el año en el que adoptaron un nombre más comercial para un tema de expansión a otros países, y pues es una empresa que en la actualidad cuenta con una facturación que es mayor a 40 billones de dólares, lo cual nos da un volumen y una imagen de compañía bastante sólida. Es una compañía con más de 150.000 empleados en todo el mundo, y un compromiso total que se nota con la innovación y con el desarrollo de nuevos productos para la industria automotriz. Todos los productos Denso, sobra decir que están fabricados bajo los más altos estándares de calidad de equipo original, y son todos, absolutamente todos, sometidos a pruebas muy rigurosas en temas de calidad, de seguridad, de rendimiento. Utiliza unos índices muy bajos de devoluciones y un nivel de satisfacción muy alto en los clientes que ven en Denso una solución realmente sólida para sus temas de repuestos y demás. El portafolio de producto, mirada muy rápida de lo que lo compone básicamente, y de los productos que manejamos actualmente en el portafolio de BTW. Tenemos en el tema arriba a la derecha, digamos, de encendido, de ignición, lo que son las bujías, tanto en referencia a U-Group o estándar, como las bujías doble punta o TT. Tenemos el tema de bobinas también, bobinas de encendido, un portafolio muy fuerte de filtración, donde tenemos filtros de aire, filtros de cabina, filtros de aceite, el portafolio de bombas de combustible. Tenemos una serie de componentes de aire acondicionado que también son bien interesantes, y todo el tema de EGM o de manejo de motor, donde vemos todos los sensores, de los cuales muchos son, digamos, líderes de sus mercados por ser una marca tan reconocida y con tan buen posicionamiento. Entonces, para contarles un poco el tema de Denso, y por qué un Toyota, subsidiaria de Toyota, proveyendo a Toyota de todas las partes para el ensamblaje de sus vehículos, y posteriormente a Honda, a Subaru y otras marcas asiáticas, japonesas puntualmente, que están muy ligadas a esta marca y que han crecido de la mano. Entonces, aquí les muestro un poco de la apariencia de sus productos, básicamente su empaque, su característico color azul, y bueno, la calidad de los acabados que hacen que sea un producto muy bien terminado, muy fácil de tener en la mano, y muy satisfactorio, digamos, de ver. Entonces, pasando ya un poco sobre las bujías. Las bujías es un tema del cual se habla mucho en capacitaciones, y permanentemente estamos viendo información nueva sobre el tema de bujías, pero básicamente pues es del motor, y es el que produce dentro de la cámara el encendido, esa mezcla de combustible y oxígeno por medio de una chispa. Para hablar un poco de la historia de la bujía, pues la patente de la primera bujía se le atribuye a Nikola Tesla, sin que haya habido un desarrollo mayor de esa patente, hasta que en el año 1902 fue tomada por el ingeniero Robert Bosch, fundador de Bosch más adelante,
quien le empezó a dar un desarrollo mucho mayor a nivel de aplicaciones de motores estacionarios y de motores de combustión interna. Más adelante, con cooperación de Nippon Denso en ese entonces, pues fue que se logró hacer una aplicación de este elemento de la bujía a los motores de combustión interna a nivel industrial, como lo conocemos ahorita. De ahí la importancia de Denso dentro de este mercado y sobre todo la importancia que ha tenido a través de la historia como un agente muy importante de cambio dentro de este tema de bujías y en general de componentes. Entonces, en la actualidad, pues es un líder mundial del desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a bujías, pionero en utilización de materiales como platino, iridium, titanium y otro tipo de metales finos que son muy interesantes y que de pronto ya vamos a ver un poco más adelante en detalle. Entonces, las bujías Denso, parte del éxito de Denso en la fabricación de bujías es un control de calidad supremamente asertivo y muy fuerte, teniendo únicamente 3 orígenes o 3 fábricas de las muchas que tiene el mundo para la producción de bujías. Esas fábricas, como podemos ver en el mapa, pues están situadas en Japón, que es la fábrica principal, en Indonesia, que es, digamos, que la segunda planta de Asia en importancia, y una tercera planta de Estados Unidos, que es donde está más puesto el componente de innovación y desarrollo de nuevas tecnologías. Vemos una importancia mayor en Japón y radica básicamente en que la única forma que tiene Denso para garantizar la calidad de su producto es el elaborar el 100% de la cerámica que emplean en las bujías en la fábrica de Japón. De hecho, hay una planta en Japón únicamente dedicada al desarrollo de cerámica para todos los componentes Denso y es la única planta donde proveen este tipo de componentes. Entonces, para estar muy atentos, podemos ver bujías con origen Indonesia, con origen Estados Unidos o con origen Japón, pero siempre van a hacer una aclaración que es muy importante, y es que esta bujía es elaborada con cerámica 100% japonesa en Indonesia o en Estados Unidos o en la misma planta de Japón, pero los componentes principales o el principal componente, que es la cerámica, siempre va a ser una cerámica japonesa que garantiza una calidad, una duración y un producto totalmente premium. Entonces, estas bujías Denso pues, son equipo original de una gran cantidad de marcas en América Latina y Norteamérica. En este panel podemos ver algunas y pues todo hay que decirlo, esto puede ser una verdad a medias en algunos países como en Colombia. Tenemos marcas como Renault, digamos, que en países como Argentina se mantienen muy apegadas a Denso como marca en todos sus componentes, pero en países como Colombia no es difícil ver un Renault con una bujía NGK o con una bujía, ya es por diferentes acuerdos que hacen con ensambladoras localmente. Esta verdad, pues, este direccionamiento de equipo original que tiene Denso. Sin embargo, en la mayoría de vehículos de Europa de estas mismas marcas somos equipo original y eso nos da una garantía y una satisfacción importante, pues, con la marca. Bueno, ya conociendo un poco lo que es la bujía como elemento, pues quisiera contarles un poco de la bujía Denso estándar o bujía de níquel, como también es conocida, o la bujía U-Group. U-Group traduce ranura en U, y ese es un componente que incorporó Denso a sus bujías estándar al comprobar que tiene una eficiencia y un desempeño mejor, y es un componente que ya vamos a ver en detalle. Entonces, esa es una ranura ubicada en el electrodo, un segundo, quiero mostrarles, es esta ranura, está ubicada pues dentro del electrodo y lo que hace es fijar la chispa en un punto fijo para que desarrolle un destello mayor, para que sea una chispa más caliente y pueda lograr de esta forma una combustión más completa. Este es una innovación que aplica Denso únicamente a sus componentes y que es una patente de Denso, lo cual nos puede dar una garantía de no encontrarla fácilmente en el mercado en otros competidores. Puede haber otro tipo de ranuras, puede haber otro tipo de perforaciones, incluso en algunas bujías chinas, pero nunca va a llegar al mismo nivel de eficiencia con el que Denso patentó la ranura NU, que es casi un estándar pues, del mercado. Entonces, tenemos una unión de vidrio y cobre en la bujía. Esto es una unión que
que une, valga la redundancia, el electrodo central con el aislante. De esta forma se genera una junta hermética al gas, a la temperatura, y lo que hace es que ayuda a sacar los gases calientes de la combustión por la vía correcta, que eso es un poco de un concepto que vamos a ver más adelante de rango térmico. Las bujías densos son 100% probadas. Todas las bujías densos son probadas en fábrica y todas son despachadas con la garantía de 100% operación. Eso es otro éxito que tiene la marca y otra facilidad que nos da a nosotros como agentes del mercado de garantizar un producto de excelente calidad en cualquier condición. Entonces, las bujías denso son fabricadas en Japón. La cerámica, las bujías denso es fabricada 100% en Japón. Como ya les comenté hace un momento, esto es supremamente importante. Es también parte o pilar fundamental de la garantía y de la calidad de los productos denso. Y esta cerámica es japonesa porque proporciona una resistencia dieléctrica mucho mejor. Proporciona, digamos, la capacidad de garantizar la pureza del material, la calidad del material y pues por ende es un material que soporta esfuerzos extremos de tensión, de corriente, incluso de impactos que se presentan muchas veces en la cadena de abastecimiento. Entonces, tenemos que hablar de un electrodo central en la bujía con un núcleo de cobre, ahora en la parte inhalando después de muchísimos años como parte primordial de las bujías y entonces la garantía de un buen material cobre, de un cobre de buena pureza, pues nos garantiza como agentes del mercado una mejor conductividad, mejor manejo del calor, mejor manejo de la corriente y una bujía que tiene desempeños mucho más altos. Las roscas mecanizadas son otro factor bien importante. Las roscas de todas las bujías densas son mecanizadas, son hechas por máquinas, son procesos supremamente exactos y lo que dan estos procesos es una garantía de un montaje y un desmontaje súper suave de la bujía, evita el atascamiento, el daño de las roscas, problemas de pronto en un bloque de un motor. Esto es otro factor bien importante, digamos, de la construcción de estas bujías y sobre todo es una garantía y una facilidad para el instalador y para el operador en temas de no generar devoluciones ni generar garantías. Hay un tema bien importante, digamos, de la rosca de la bujía, y es que pues a través de esa rosca es como la bujía disipa mucho calor hacia el bloque, que es algo que ya vamos a ver de pronto más adelante en profundidad, y tener una rosca milimétricamente perfecta es una garantía, digamos, para Denso en cuanto a la calidad de sus productos. Es importante hacer mucho énfasis también, cada caja de 4 unidades, cada unidad de 4, digamos, Denso, viene con el respaldo, todas las instrucciones de torque, de aplicación e instalación de estas bujías. Apegarse siempre a estas instrucciones es fundamental para garantizar un producto que no reciba esfuerzos muy grandes en su instalación, que no tenga problemas de debilitación de su material de pronto por un sobretorque. Y es bien importante hacer énfasis a los asesores, a los instaladores y a todas las personas que están en la cadena de suministro de este tipo de productos, que apegarse a las instrucciones es garantía para ellos de hacer un buen trabajo y de evitar problemas con los productos. Ya después de analizar entonces un poco la construcción y los componentes que conforman la bujía estándar de Denso, entonces quiero hablarles de un concepto que es un concepto bien interesante, y es el de rango térmico. El rango térmico de la bujía no es más que la medida o un valor que se asigna a la capacidad de la bujía para eliminar el calor que se presenta desde la cámara de combustión hacia la culata del motor, donde es disipado con ayuda del refrigerante y el sistema pues, de refrigeración del motor. Este número o este valor que conocemos como rango térmico no tiene ninguna relación con el tamaño del motor, con la disposición de los cilindros, si esos son cilindros en V o en línea, con el voltaje al que llegue el motor o su sistema eléctrico, la temperatura de funcionamiento, mucho menos con la altura sobre el nivel del mar a la cual opere ese vehículo o a las condiciones climáticas del mismo o el kilometraje que tenga. La bujía no es fría ni es caliente por la temperatura que alcance, sino que se le asigna este valor, digamos, de temperatura o de rango térmico por la capacidad que tiene la bujía de transmitir y
disipar el calor. Eso es un concepto que es un poco difícil de entender, pero sé que con la ayuda del gráfico nos ayuda bastante. Como podemos ver aquí, digamos que esta parte negra que está en la bujía, que aparece como bujía caliente, es lo que llamamos aislante. Este aislante separa básicamente el interior de cobre de la bujía de la rosca, y entonces a mayor presencia de aislante en la composición de la bujía, tenemos menos contacto de esa parte interna con la rosca, que es, como les decía hace un momento, lo que nos ayuda a disipar ese calor. Entonces tenemos que una bujía con exceso de aislante en su disipar el calor, porque tiene menos contacto de la rosca a través de la cual ese calor sale con la culata y con la parte interna. Asimismo vemos el caso opuesto, como una bujía que denominamos bujía fría, tiene una menor cantidad de aislante en toda su construcción, como lo podemos ver aquí, y al tener una menor cantidad de aislante es mucha mayor la superficie que está en contacto con la rosca y con la culata del motor. De esta forma entonces es como la bujía disipa ese calor y logra, digamos, su característica de bujía fría o bujía caliente. Hay un tema que es muy importante, y es que el buen estado de un motor a nivel de cilindros, a nivel de anillos, a nivel de todos sus componentes internos en la cámara de combustión, está muy lejos de tener relación con el rango térmico de la bujía. Tenemos la costumbre, coloquialmente en nuestros mecánicos, digamos, de eliminar problemas de pasos de aceite, por ejemplo, con una bujía más caliente, que sin duda va a trabajar a más temperatura y va a quemar dentro de la cámara estos residuos de aceite que puedan pasarse a través de los anillos, contaminación, y que no es más que un paliativo para el tema pues del empapar las bujías y los problemas que se derivan de un motor en mal estado. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta cómo un motor nace con una bujía definida y cómo debe también morir con esa bujía definida, siempre y cuando a lo largo de su vida útil cumpla con características normales de operación y no tenga problemas pues derivados de pasos de aceite, de anillos y demás. Entonces, para reforzar un poco el concepto del rango térmico, podemos decir que el valor del rango térmico está determinado por la longitud de la parte libre de aislante que separa el electrodo central de la rosca, y que las bujías son frías si esta parte libre de aislante es corta, ya que la parte que está en contacto con la pieza metálica transmite mayor calor, y las bujías son calientes si el extremo libre de aislante es largo, pues de esta forma va a limitar un poco el contacto de ese electrodo caliente con la rosca y con la culata del motor. Y al estar limitado o aislado este contacto, pues no se va a presentar el efecto de disipación de calor que es para lo cual, digamos, se coloca este aislante allí. Al lado derecho, como podemos ver, tenemos la tabla de conversión, digamos, o de equivalencias de rangos térmicos de la bujía denso frente a otras marcas importantes del mercado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque es casi que el primer criterio a tener en cuenta cuando se busca hacer un cruce de referencia. O sea, que la bujía que buscas reemplazar cumpla con la característica principal de tener el mismo rango térmico que la que vas a poner. Entonces, si una bujía en denso tiene un rango térmico de 16, por decir algo, K16 HRU11, entonces vamos a ver que el equivalente de esa bujía en la marca NGK va a tener un rango térmico de 5. Entonces es perfectamente una bujía BKR5 y no puede ser ni 6, ni 7, ni 4, porque ya tendría un rango térmico diferente y unas condiciones de operación muy distintas para las cuales está fabricado, digamos, ese motor. Entonces es un concepto que es un poco pesado a veces, porque uno asocia el tema de rango térmico con temperatura de la bujía como tal, con la temperatura que alcanza la chispa, y son temas muy diferentes y que la verdad confunden mucho a la gente, por lo que es bien importante tenerlos muy en cuenta y tener la capacidad, digamos, de determinar qué es un rango térmico y cómo opera y cómo se representa en valores numéricos para argumentar con los clientes de forma real, pues cualquier cruce de referencia que se haga. Bueno, entonces, como les contaba hace un momento, de las bujías U-Group, pues esa bujía fue desarrollada en el año 72 y digamos que desde entonces se ha mantenido como bujía estándar de denso gracias a
a los buenos resultados que obtuvieron en diferentes pruebas y con diferentes fabricantes. Pero digamos que la preocupación de Denso por incrementar el desempeño en sus productos, por mantener un tema de operación limpia en los vehículos y reducir el tema de emisiones todo el tiempo para cumplir con normas ambientales que son las que realmente limitan los mercados de vehículos en muchas partes del mundo. Entonces hace el lanzamiento de las bujías doble punta o Twin Tip o TT que conocemos. Esto se logra, digamos, en el año 2008 con el lanzamiento de la bujía de iridium y más adelante, de platino, perdón, y más adelante en el año 2014 con el lanzamiento de la bujía iridium. Con esto, digamos que Denso consolida ese objetivo de entregar al mercado una bujía de mayor potencia, que le ofrezca un mayor torque a los motores, a los vehículos, que represente una economía importante de combustible para el usuario y que tenga una duración en kilometraje o en tiempo mayor a la que tenía acostumbrado, digamos, a los clientes. Entonces, todo eso fue posible a través de las referencias TT o Twin Tip, logrando pues además unos niveles de emisiones muy bajos, los cuales posicionaron estas bujías en muchos mercados de forma muy fácil. Entonces, para hablar de iridium o para hablar de las bujías doble punta, tenemos que entender que la operación de esas bujías, digamos, por tener una disposición diferente de las puntas en los electrodos, es muy diferente. En estas bujías tenemos una propagación mucho más rápida de la chispa, y no solo una propagación más rápida, sino que una propagación con un efecto de 360 grados alrededor de la punta. Este efecto de 360 grados, como podemos ver un poco en la animación que tenemos allí, pues ayuda a un mejor aprovechamiento de esa chispa, ayuda a una quema total del combustible dentro de la cámara, ayuda a que el motor obtenga un mejor torque y una potencia mucho más interesante en el motor al estar aprovechando la totalidad de ese combustible, y lo logra con muchas menores emisiones que una bujía estándar o una bujía tradicional de níquel. Entonces, esta es desde su momento de lanzamiento hasta ahora, digamos, la bujía del futuro, una bujía que ofrece muchísimas ventajas y que desde su composición, digamos, y desde su diseño, ya ofrece una de la bujía como con un electrodo estándar y un electrodo de masa. Entonces aquí hay un cuadrito comparativo que nos permite ver cómo después de 1 milisegundo de la chispa se empieza a propagar esa flama o esa llama al interior del cilindro, y cómo después de 3 milisegundos y después de 8 milisegundos se muestra como una llama mucho mayor en proporción, en tamaño, y mucho más agresiva, que optimiza muchísimo el combustible que inyecta el sistema de inyección, valga la redundancia, y optimiza muchos otros factores dentro del vehículo, como son el consumo y la potencia y las emisiones. Entonces, entendiendo esta ventaja básica, digamos, de las bujías doble punta OTT versus las bujías convencionales, pues creo que es importante analizar en detalle la composición de estas bujías y sus valores agregados como producto. La bujía de platino, que como ya les dije fue lanzada en el 2008, pues es una bujía que con 3 números de referencia cubre con un porcentaje más o menos del 87% de cobertura del parque automotriz. Esta es una bujía con la que tenemos menores referencias, pero mucho mayor cubrimiento del parque, lo que nos ayuda a un manejo del inventario mucho más eficiente y a tener más claridad sobre el portafolio de entrada, digamos. Esta es una bujía que, como podemos ver en este cuadrito, pues tiene 3 características básicas. La primera es una soldadura de 360 grados en su proceso de elaboración y en el proceso de fijación de esos electrodos. Esa soldadura es mucho más fina, mucho mejor puesta, digamos, que en una bujía estándar, y eso garantiza una durabilidad, digamos, en la bujía importante, y garantiza también una propagación idónea de esa chispa dentro del cilindro. Tenemos entonces como número 2 un electrodo de masa con punta de titanio. El titanio, digamos que es otro de los componentes que, como una novedad, empezó a incorporar Denso en la fabricación de sus bujías, y que aún mantiene porque ha resultado ser muy eficiente y de muy buena duración. Y como tercero tenemos una bujía que tiene un electrodo central de platino, por eso toma el nombre de platino doble punta, y este electrodo pues, es un electrodo de 1.1 milímetros, un electrodo supremamente pequeño. Entonces podemos ver proporcionalmente en comparación lo que es un electrodo de 2 milímetros en el cuadro azul de una bujía estándar, digamos, de níquel tradicional
y la diferencia en tamaño que tiene frente a una bujía Platinum que tiene un electrodo de 1.1 milímetros nada más. Un electrodo para la época y para el momento del mercado en el que se lanzó, supremamente interesante y una propuesta muy innovadora, digamos, al mercado de bujías del mundo. Entonces, viendo estos valores, vamos a ver un poco de la bujía Iridium TT, una bujía que se lanza mucho después, que se lanza aprovechando, digamos, el conocimiento que le dejó a Denso el tener una bujía que se llama Iridium Power, que es una bujía equipo original de muchos vehículos de hace unos años y una bujía que le enseñó mucho, digamos, en temas de optimización de materiales y optimización de chispas a Denso en ese proceso. Entonces, en el 2014 sale esta bujía, sale al mercado siendo la primera bujía y la única por un tiempo patentada con una aleación de iridio y rodio. Esta bujía tiene una concentración mucho más alta de iridio que las demás bujías que hay en la competencia. Actualmente podemos ver como algo masificado las bujías de iridio en otros fabricantes, pero podemos garantizar como Denso que tenemos una bujía con una construcción de casi 90% iridio y 10% de rodio, mientras que la competencia puede llegar al 70% iridio o al 80% iridio. Eso nos da unas ventajas en términos de durabilidad de la bujía y de resistencia que son invaluables y por eso digamos que una compañía como Denso se atreve a decir que es una bujía diseñada para durar hasta 160.000 kilómetros. Entonces, con esta bujía Iridium TT, logramos con el mismo enfoque de Platinum, digamos, tener con 19 números de referencia un cubrimiento del 92% del parque automotriz. Eso es un cubrimiento muy interesante para unas referencias limitadas, entre comillas, de bujías, acostumbrados a manejar ciento y pico de referencias, pues aquí nos simplificaron muchísimo la vida a nosotros como agentes, digamos, del mercado, porque tenemos una cobertura muy alta, con muy pocas referencias y unas facilidades a nivel de manejo de inventarios que son muy interesantes. Entonces, en detalle, tenemos una bujía con electrodos diferentes, digamos que un electrodo de tierra de 0.7 milímetros que está construido en punto platino, digamos, y un electrodo central en la parte inferior que es de 0.4 milímetros y está construido en iridio y en rodio. Entonces vemos que se mantiene un poco el tema de materiales, o sea, la mezcla, digamos, de platino para el electrodo de masa de tierra y la innovación en este caso que es la inclusión de iridio y rodio en el electrodo central, que nos da un electrodo mucho más fino en tamaño. O sea, es un electrodo que podemos ver en el cuadro verde, es de 0.4 milímetros frente a los 0.25 milímetros que tiene un cabello humano. O sea, es apenas un poco más grande, digamos, más ancho que un cabello humano. Entonces garantiza una conectividad de chispa entre electrodos mucho más eficaz, más fiel y una optimización de esa combustión a unos niveles increíbles. Entonces esta es la bujía que lleva la bandera actualmente, digamos, de Denso como fabricante y es un producto que tenemos que seguir introduciendo en nuestros mercados y siguiendo y seguir destacando, digamos, los valores agregados que tiene frente a otras marcas y frente a los mismos productos estándar que históricamente hemos manejado con Denso. Bueno, entonces como parte de este sistema eléctrico, pues no podemos dejar de lado las bobinas. Las bobinas de encendido son componentes que históricamente han estado presentes en los motores. Digamos que son básicamente un transformador que toma los 12 voltios o los 24 voltios en el caso de vehículos comerciales que entrega la batería de estos carros y genera con este voltaje un voltaje muchísimo mayor que produce la chispa del encendido en las bujías. Este voltaje es el voltaje encendido, digamos, de arranque del motor y en algunos vehículos, dependiendo de los accesorios que tengan y dependiendo del tipo de accesorios, pues va entre los 25.000 voltios y los 75.000. Esto es un voltaje bastante amplio, bastante grande, digamos, y da un poco de cuenta del poder que tiene una bobina para transformar un voltaje básico como de 12 voltios y convertirlo en una descarga bastante fuerte para generar el arranque del motor. Entonces las bobinas han tenido una evolución muy fuerte en la industria en los últimos años. Hay muchos de ustedes quienes han vivido esa evolución de primera mano, digamos, desde las bobinas de una salida, que eran bobinas de alto voltaje y que operaban, digamos, con un esquema de cables de alta, de platinos y condensadores, que eran los que distribuían la chispa a cada uno de los cilindros. Luego pasamos a ver unas bobinas un poco
poco más tecnificadas, digamos, que eran las bobinas de 4 salidas, por ejemplo. Esas bobinas pues empleaban al igual, de pronto ya no platinos y condensadores, sino un sistema de distribuidor y rotor, que era el que asignaba a cada uno de los cilindros pues de la chispa en su momento, pero seguían también manteniendo el esquema, digamos, de los cables de alta y un poco, digamos, el esquema inicial con el que fue diseñada. Tenemos más adelante la aparición de bujías, de bobinas, perdón, como la de tipo riel, que todavía se emplea en muchísimos vehículos de la actualidad. Esta es una bobina que vienen los 4, bueno, dependiendo del número de cilindros, pero generalmente vienen las 4 bobinas juntas en un mismo sistema de riel que hacen, pues que implica varias cosas, entre otras el cambio del riel completo cuando hay algún problema. Y las bobinas de tipo lápiz, que son las bobinas que actualmente vemos. En estas 2 últimas bobinas, pues hay contacto directo de la bujía con la bobina, digamos que se elimina la intermediación del cable de alta, lo que garantiza, digamos, simplificar un poco ese sistema e ir un poco más a la fija en la medida en que hay menos componentes que puedan sufrir problemas o daños. Estas bobinas de tipo lápiz dan la facilidad de ser reemplazadas en números impares o digamos no la totalidad. Esto es una práctica que para la mayoría de los fabricantes de vehículos está contraindicada, pero que en nuestros mercados es muy común verla y ver cómo los repuesteros venden de a una bobina o de a 2 bobinas, y dependiendo de los códigos que arrojen los sistemas de OBD o de diagnóstico, pues entonces se cambia la bobina que presente fallas, solucionando temporalmente problemas que pueden presentarse. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que es un sistema de encendido, es un sistema eléctrico, y como sistema pues debe tener cada uno de sus componentes al 100%, porque pues es casi lógico que si tenemos 4 bobinas iguales, una dañada la reemplazamos, entonces vamos a tener una bobina nueva que va a llegar al 100% de entrega de corriente, y unas 3 bobinas que ya quedan resacadas en el sistema con un desgaste natural y entregando menos corriente, digamos, entre comillas, que la nueva. Entonces estos desequilibrios generan a veces daños en los sistemas, generan errores de lecturas en las computadoras, y digamos que son cosas fáciles de evitar haciendo el reemplazo o el recambio de todos los juegos de bobinas, aunque por costos y por una dinámica de nuestros mercados es una práctica que muy difícilmente se ve. Bueno, y para terminar de los componentes básicos de lo que es el sistema de eléctrico y encendido, pues tenemos las bujías de precalentamiento. Estas bujías de precalentamiento, bujías incandescentes, como también son conocidas en algunos mercados, son unos dispositivos calentadores que se instalan en los motores diésel. Lo importante y es que las bujías de precalentamiento son únicamente para motores diésel. Y estas bujías cuentan con una resistencia que es controlada por la computadora y por el sistema de encendido del motor. Su función es básicamente la de acortar el proceso de arranque en frío de los motores diésel, permitiendo que a través del calor que producen y esa incandescencia se genere chispa al interior de la cámara, producto de la inyección de combustible. Entonces generan un punto muy caliente, incandescente dentro de la cámara, que al ser alcanzado pues por este combustible que entra a una muy alta presión y pulverizado, hacen una combustión y generan movimiento de los pistones y el arranque del motor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos permite hacerlo a cualquier temperatura. En temas de invierno se aplica, en temas de verano se aplica, sin que importe un poco el exterior o la temperatura externa a la que esté expuesta el vehículo. Y por otro lado, ayuda muchísimo con problemas que presenta a veces el combustible diésel. Hay unas diferencias muy marcadas entre el combustible diésel y la gasolina. Hay varias características que no comparten. El diésel es un fluido mucho más espeso, mucho más difícil de pulverizar y asimismo menos inflamable, si me permiten usar esa expresión, que la gasolina, por lo que digamos cuesta un poco más el encendido de motores diésel que el encendido de motores gasolina, y se hace imprescindible el tener un calentador o una bujía de precalentamiento al interior del sistema por cada cilindro. Como Señor podemos ver, Camilo, pues dígame. disculpa que lo interrumpa. El señor Sergio Amaya, al parecer, tiene alguna duda. Sí, Este, claro señor, que sí, Sergio. señor Sergio, al parecer está silenciado usted mismo. En los mismos iconos donde está la manito, está un icono de micrófono. Haga clic allí para que le podamos escuchar.
Al parecer como que tiene problemas. Si quiere, señor Sergio, puede escribir la pregunta y yo se la leo al señor Camilo. Por ahora puede continuar. Perfecto, y si no podemos habilitar un espacio al final para ¿Cómo no? aclarar dudas o cualquier inquietud que puedan tener. ¿Cómo no? Gracias, Willy. Bueno, entonces, continuando con el hilo, espero que cualquier inquietud que tengan me la puedan hacer a través de Willy o ahorita en una sesión de preguntas y respuestas para poder retomar así cualquier tema que haga falta profundizar. Entonces, voy a seguir adelante con esto y a pasar entonces del sistema, digamos, de eléctrico y encendido a comentar un poco sobre el sistema de gestión del motor. Y es un punto bien importante de esta presentación porque es a donde hemos identificado desde varias filiales que existen más dudas en los asesores y en los agentes del mercado, en los instaladores, en los asesores de mostrador, porque es un sistema que avanza muy rápidamente, donde vemos componentes nuevos a diario, donde vemos diferencias mínimas, pero muy significativas en la operación de los vehículos y son componentes en los que tenemos que tener mucha precaución y mantener siempre a la vanguardia. Pues el tema de eléctricos es un tema de vanguardia y estar siempre innovando y estar de primeros en esos renglones. Entonces el sistema de gestión del motor, que hace referencia básicamente al sistema de sensores y de computadora, es conocido en inglés como Engine Management System y es, digamos, que el que se encarga del manejo, gerenciamiento o todo el tema de comunicación entre partes del vehículo, asociado siempre a la computadora como principal actor, digamos, de ese sistema. Entonces, en este pequeño diagrama vamos a ver un recuento de los componentes que tenemos disponibles en marcas como Hibari, que componen ese sistema de gestión. Entonces, que son los sensores de antibloqueo de la rueda, muchos sensores no lo traducen. Tenemos el sensor de posición del acelerador o el Throttle Position Sensor, que es el TPS, como es conocido en algunos mercados. Tenemos el sensor de posición del eje de levas, el sensor de temperatura del refrigerante o temperatura del motor. Tenemos un sensor de presión de masa de aire, que es un sensor que sé que para muchos genera muchas dudas. Ya vamos a ver en detalle de qué se trata. El sensor de posición del cigüeñal. Y por último, el sensor de flujo de masa de aire, que es muy similar en función al sensor de presión de masa de aire, pero tiene una ubicación diferente. Y los sensores de oxígeno, que son quizás los que más conocemos y en los que más vamos a profundizar, teniendo en cuenta la importancia y el peso que tienen dentro de nuestro portafolio. Entonces, para hablar un poco y empezar con los sensores de oxígeno, pues tenemos que son componentes que se instalan dentro del sistema de escape de los motores, generalmente antes y después del convertidor catalítico, del catalizador. Estos son componentes fundamentales para el cuidado del medio ambiente y digamos que nacen como una necesidad de regular un poco el tema de emisiones y de ponerle cierto rigor a la industria en el tema de cómo estaban generando emisiones al medio ambiente y se encarga de regular la correcta función del catalizador como eliminador de ciertos gases de escape y en el mantenimiento de una mezcla de combustible óptima. Entonces, la función básica que tienen es la de medir la cantidad de combustible y oxígeno que sale del motor, ya que con esta información, digamos que la computadora puede regular el proceso de inyección de combustible y la cantidad de aire que entra por la admisión a la cámara de combustión. Básicamente, ¿cuál es la función de un sensor de oxígeno? Es la de realizar, una vez hecha la combustión, un análisis de los gases que van hacia el escape y mantener la mezcla de combustible y oxígeno en niveles óptimos. Para eso es muy importante entender el concepto de lo que es una mezcla rica, una mezcla pobre o una mezcla óptima, que es el mejor de los dos mundos, digamos. Entonces, tenemos que cuando el sensor de oxígeno detecta que hay en esa mezcla un excedente de combustible, es cuando se denomina que la mezcla es rica.
y esto se contrarresta inyectando una menor cantidad de combustible o incrementando el ingreso de aire a través del intake del motor. Entonces, por el contrario, si tenemos la situación opuesta, donde existe más oxígeno que combustible dentro de la mezcla, pues ahí tenemos una mezcla que denominamos como mezcla pobre, y en este caso se debe incrementar la inyección de combustible o disminuir la cantidad de aire. Esto, aquí podemos ver en ese diagrama muy simple las 4 fases, digamos, del proceso del motor y cómo vemos admisión y escape entre vueltas de cigüeñal. Entonces, básicamente, tenemos que tener claro que la mezcla rica se presenta cuando hay exceso de combustible y la mezcla pobre cuando hay exceso, por el contrario, de oxígeno. Y hay infinidad de criterios al respecto, infinidad de prácticas en los mecánicos, en temas de carburación todavía más, respecto a la altura, respecto al paso de combustible, chicleres y demás, pero son temas que abarcan bastante información, digamos, y son temas bastante complejos para tocar muy rápidamente en una capacitación como esta. Sin embargo, el objetivo de todo computador de motor, de toda SU, de toda PCM actualmente es el mantener una mezcla óptima de combustible y oxígeno, para de esta forma mantener al mínimo el nivel de consumo y para mantener optimizado el tema de emisiones y ser lo menos contaminante posibles. Entonces, para que tengan una idea, pues hay una definición, digamos, en el mercado básica, y es el tema de los bancos. Siempre que tomemos un motor para ubicar un sensor de oxígeno, tenemos que pensar en el frente del motor y en el cilindro más al frente, al lado izquierdo. Como podemos ver en el cuadro del lado derecho, pues el cilindro de la parte izquierda, en la parte de arriba, es el cilindro número 1, y a ese conocemos como banco número 1. Y el cilindro opuesto en esa B, digamos que va a llamarse banco 2, o ese va a ser el banco 2, ese lado del motor. Entonces, muy importante ver cómo tenemos ubicados en 2 sistemas nada más. Esto puede variar mucho dependiendo de los modelos, pero como tenemos ubicados un sensor número 1 y un sensor número 2, uno ubicado antes y otro después de este catalizador. Ahí la importancia de poder analizar, digamos, la labor y poder determinar si la tarea que hace el catalizador está bien hecha o no a nivel de la computadora. Y tenemos sistemas un poco más complejos, como los motores en B, donde ya hay simplemente 2 lados para el escape. Eso es un tema más de diseño que otra cosa, puede variar mucho dependiendo del fabricante, pero aquí ya encontramos que hay sensores en un banco 1, pero también en un banco 2, y se refiere al lado opuesto de la B, a donde está ubicado ese primer cilindro. Entonces, para tener en cuenta, hay sistemas muy complejos donde se usan más de 3 o de 4 sensores de oxígeno. Hay vehículos que conozco que llevan hasta 6 o 8 sensores, y esto está muy amarrado, digamos, al compromiso que tengan los fabricantes con el tema del medio ambiente y a la gama también del vehículo como tal. Tendemos a observar una gran cantidad de sensores en vehículos de gama alta y a simplificar esos sistemas en los vehículos de gama media y gama baja, por un tema de costos y por varias razones más. Bueno, entonces, para hablar de sensores puntualmente y de los que tenemos dentro del portafolio, tenemos el sensor de oxígeno de un cable. Este sensor es el primer sensor que se desarrolló a nivel de sensor de oxígeno. Comparte una cantidad de tecnología de lo que denominábamos en algún tiempo la sonda lambda, que aún tiene algo de mercado, digamos, y sigue siendo un componente que desempeña una función muy similar, pero este sensor de un solo cable tiene una sola conexión, y es la conexión de la señal que va hacia digamos, la única información que genera, y a través de este único cable viaja a la computadora para que la computadora pueda determinar, dependiendo de esas mediciones, el estado de la mezcla y la operación del motor en esos momentos. El sensor de oxígeno de 2 cables, como vemos en la parte de abajo, pues son sensores que ya se empiezan a complejizar un poco, ya que solo adicionalmente al cable, digamos, que teníamos directo de la señal a la SU, que es la unidad de control del motor, tiene otro cable que va a una corriente o a una masa que es la que energiza, digamos, este sensor, y ayuda a tener una señal un poco más concreta, más amplia y más detallada, digamos, de lo que está pasando con esa mezcla. Tenemos sensores de 3 y 4 cables con un desarrollo muy posterior
digamos, en términos de tiempo. Los sensores de 3 cables cuentan además con una resistencia incorporada. Estos tienen una conexión directa a la computadora que se mantiene. Tienen, digamos, de la corriente del vehículo, y tienen una última conexión que es una conexión a masa. De esta forma, entonces, se independizan esas conexiones y se eliminan bastantes riesgos de interferencia que podía crearse. De hecho, por esas mismas razones de interferencia en la información que recibía la computadora muchas veces, y por problemas de testigos que se encendían a veces, entonces fue que surge el sensor de 4 cables. Y este sensor, a diferencia del de 3 cables, toma la señal de la señal que va dirigida, la separa de la función de la resistencia. O sea, tiene un cable independiente para la resistencia y el calentamiento que tiene, y un cable independiente para la señal que va hacia la computadora. Y de esta forma se elimina totalmente la resistencia que puede llegar a presentarse en sensores como los de 3 cables. Entonces, quiero que tengan una idea. Este es un sensor de 3 cables denso, referencia 234-6003L, y es uno de los sensores que mayor rotación tienen dentro del portafolio de sensores denso que tenemos, para que tengan muy en cuenta su apariencia, el empaque y demás características que lo definen. Esto es algo muy importante que creo que vale la pena analizar en detalle. Es un poco cómo Denso nos cuenta sobre el proceso y las características de construcción de sus sensores, y por qué son sensores muy diferentes a los sensores que hay como estándar en la industria. Tenemos que son sensores con soldadura robótica, fabricados por láser, por brazos robóticos con láser. Esto garantiza que la soldadura sea de una calidad altísima, de una fidelidad muy alta, y sobre todo que el sensor tenga una vida útil de mucho tiempo, porque es de las partes más sensibles, digamos, en estas piezas. En el punto número 2 tenemos un filtro poroso, que es un filtro que permite el paso de ciertos componentes, digamos, del ambiente, oxígeno atmosférico puntualmente, y permite que ingrese este oxígeno sin que entren otros contaminantes que están dentro del motor y que pueden filtrarse la carcasa y, digamos, que distorsionar las mediciones. Esos son agua, es barro, es polvo, son una cantidad, digamos, de componentes que se encuentran cerca del sistema de escape, que generalmente está expuesto en la parte inferior del vehículo. Como punto 3, tenemos que es una cubierta de protección doble. Es una cubierta que mantiene la temperatura adecuada de la unidad y que protege esta cerámica de la contaminación y de agentes externos también. Tenemos que la construcción del sensor está basada en una carcasa de acero inoxidable, lo que ofrece, digamos, una resistencia muy alta a la corrosión y a otros problemas derivados del medio ambiente también. Y por último, como vienen recubiertos de una capa de óxido de aluminio en la parte interna, que es un diseño patentado por Denso y que está creado también con el objetivo de proteger esa cerámica y proteger el electrodo de platino que hay al interior del sensor. Entonces, conociendo un poco estos detalles de fabricación, pues quería presentarles un sensor de oxígeno marca Hibari para que lo conozcan también. Esta es una referencia muy estándar de un cable. Y también está en nuestros mercados disponible con un diferencial de precio muy interesante, pero con valores de calidad y a nivel de su construcción que no tienen nada que envidiarle, pues, a otros fabricantes o fabricantes premium dentro de esta categoría. Bueno, para seguir hablando con el tema de sensores un poco, pues tenemos el sensor de posición de cigüeñal, también disponible en marca Hibari y en marca Denso. Este sensor también es conocido como el sensor de posición de árbol de levas, y es un dispositivo magnético que a través de las ranuras o los dientes que tiene el engranaje del eje de levas detecta la posición, la velocidad de giro y otras variables importantes para comunicarlas a la computadora y para que de esta forma ya pueda identificar la fase o la posición de las válvulas en el momento real en el que está el motor. De esta forma es como se sincroniza la activación de los inyectores dependiendo del tiempo de las válvulas, y se determina cuál inyector opera en qué momento y qué cantidad de combustible debe inyectar. Tenemos, pasando a otro sensor, el sensor de posición del eje de levas. Es un sensor que informa a la computadora el número de vueltas, que da un plato similar al anterior, pero que está ubicado ya en el convertidor de torsión de la transmisión,
y este es un sensor que recibe la información del giros de este plato y las envía también a la computadora para que ésta pueda determinar la posición del cilindro número 1 y asimismo gestionar la chispa y la inyección dentro de este cilindro. Entonces, tenemos el sensor de flujo de masa de aire, también conocido como MAF, por sus siglas en inglés. Este es un sensor que se encarga de traducir la cantidad de aire que aspira a la admisión del motor en una señal de voltaje. Y esta señal pues es analizada por la computadora y le permite determinar el volumen de aire que ha ingresado y la cantidad de combustible que debe inyectar para mantener esa mezcla en condiciones óptimas. Este sensor de flujo de masa de aire se localiza puntualmente en el conducto de entrada de aire del motor, entre el filtro de aire, que es la primera parte del sistema, y el cuerpo de aceleración, que es a donde está la mariposa, y por donde ya entra finalmente al compartimiento todo ese oxígeno y todo ese aire que ingresa. Tenemos también el sensor de presión absoluta, conocido como MAP sensor. Este es un sensor que se ha masificado mucho en los últimos años con la masificación pues, de los sistemas de full injection. Él se encarga de medir la presión del aire que ingresa al múltiple de admisión del vehículo y de acuerdo a esta misma cantidad de aire, como en el caso anterior, determina la cantidad de gasolina que se debe entregar. Este sensor funciona en conjunto con el sensor de posición de cigüeñal y entre los dos son los que envían la señal a la computadora para saber cuándo debe inyectar y adicionalmente qué cantidad requiere inyectar de combustible. Bueno, tenemos el sensor de detonación. Este es un sensor conocido como NOx sensor por su nombre en inglés. Está situado generalmente en el bloque del motor, en el múltiple de admisión o en la tapa de válvulas. Siempre está casi que visible cuando viene incorporado en los motores y ayuda a percibir detonaciones, cascabeleos o problemas de chispa en general que puedan generar a través de una señal de bajo voltaje que también analiza la computadora. Entonces este es un sensor que toma validez cuando aparece, digamos, en el mercado lo que es el control electrónico de la chispa y que entra, digamos, directamente a operar sobre ese sistema de control de chispa para trazarlo o adelantarlo dependiendo de la característica que tenga en ese momento la situación en la que esté el motor, si requiere aceleración o por el contrario requiere de crecer en revoluciones. Bueno, tenemos el sensor TPS, este es el sensor de posición del acelerador, es un potenciómetro básicamente que está localizado en el cuerpo de aceleración donde está la mariposa y básicamente informa la posición de esa mariposa a la computadora permanentemente, si la mariposa está abierta y hay entrada de aire o si la mariposa está cerrada y la entrada de aire está limitada. Sus funciones básicamente son calcular el pulso del inyector y el volumen de combustible a proporcionar. Estimar la curva de avance del encendido del motor. ¿Sí? Eso es algo como un sistema de choque, algo muy similar. Y aportar información al sistema de control de emisiones para mantenerlo siempre en un esquema de mezcla óptima pues, para su funcionamiento. Por último, en el tema de sensores, tenemos los sensores de ABS o de antibloqueo de frenos o de ruedas. Estos son sensores que básicamente detectan la velocidad de giro independientemente de cada rueda y envía esta información a la computadora para que el módulo ABS se regule la presión de frenado. De esta forma se evita que las ruedas se bloqueen y se garantiza pues un frenado seguro, sin derrapes, sin movimientos extraños del vehículo. Esta información del sensor ABS es bien importante no solo para el tema de frenado, de donde toma su nombre, sino para otros sistemas de los vehículos, sobre todo los vehículos nuevos, como el sistema de control de tracción, el sistema de GPS, por ejemplo, el sistema de navegación y el más importante, el sistema ESP, que es el sistema electrónico de estabilidad y el que se encarga de darnos en toda la modalidad de manejo, digamos, tracción atrás, tracción adelante o tracción en ciertas ruedas a diferencia de otras. Aquí tenemos un par de modelos que me parece importante que conozcamos sobre los dos tipos de sensores ABS que hay. Los sensores inductivos a la derecha, que funcionan con un esquema muy similar al de
de posición de cigüeñal, por ejemplo, donde con los dientes o con una rueda dentada mide los pasos de esas puntas para determinar cuántas vueltas da en X tiempo, y un sistema magnetoresistivo que es un poco más actual, digamos, entre comillas, y ya tiene como componentes un sensor que funciona leyendo movimientos magnéticos, digamos, un rodamiento que tiene unos componentes también de magnetos interesantes y una base que lo sostiene. Entonces aquí la medición no se hace por un número de dientes, sino por una serie de pulsos magnéticos que envía el rodamiento del sensor cada vuelta que da. De ahí la importancia y digamos que toda la robustez, digamos, que toma el tema de rodamientos actualmente, con tantas diferencias de rodamientos que hay y sobre todo tantas funciones ocultas que tienen que difícilmente uno se entera. Entonces, bueno, viendo un poco este sistema de sensores, el sistema de manejo del motor, creo que podemos pasar a revisar otra parte importante, que es el sistema de inyección. El sistema de inyección, donde también hay varios componentes de la marca Hibari, la marca Denso y otras marcas que ya vamos a ver. El sistema de inyección es un sistema, como su nombre lo indica, tiene varios componentes y digamos que la operación en conjunto de todos esos componentes son los que dan su operación como sistema. El primero de esos componentes son las bombas de combustible, bombas como las Denso, por ejemplo, que son equipos original de la mayoría de fabricantes del mundo, de muchísimos de los fabricantes del mundo son equipo original estas bombas, no solo de vehículos asiáticos, sino también europeos y premium. Estas bombas proporcionan un funcionamiento silencioso y muy confiable a través de hacer unas mediciones constantes de presión de combustible, lo que garantiza pues una optimización del recurso, digamos, del tanque y una presión constante de combustible que llega al sistema sin que varíe y presente pues consumos mayores a los que debe llevar. Adicionalmente, pues cada una de estas bombas de combustible incorpora unas válvulas de retención y unas válvulas de alivio que son básicamente fusibles o puntos de escape para estos sistemas de combustible, que nos ayudan a cuidar mucho los sistemas, ya que son sistemas que manejan presiones muy precisas, a veces muy altas, y no deben tener variaciones entre ellas. Entonces, a través de estos sistemas, como la válvula de alivio, por ejemplo, es que el sistema libera ciertas presiones que en algún momento puedan causar un mal funcionamiento del mismo. Para que entendamos un poquito las características de estas bombas en temas de fabricación, pues podemos ver cómo las bombas Denso incorporan un inducido que está altamente calibrado para minimizar los ruidos y las vibraciones. Es una tecnología de turbina, tipo impeller, digamos, la que suministra el combustible, pero entonces lo hace a través de ese inducido con una pulsación mínima de presión y con un funcionamiento mucho más parejo y mucho más silencioso. Como punto 3, tenemos la válvula de retención. Ya les he contado un poco anteriormente del tema, pero se encarga de mantener la presión estable en el sistema, incluso cuando hay variaciones de temperatura y de presión en el combustible. Entonces estas válvulas son muy importantes porque, al igual que la válvula de alivio, digamos que mantienen muy estable nuestro sistema con presiones muy estables y evita cualquier tipo de problemas derivados de pérdida o de aumento de presión. Como punto quinto, tenemos las bobinas de reactancia. Estas bobinas ayudan a eliminar casi que completamente la interferencia de radio de señales que pueda tener por ser una bomba de funcionamiento electrónico. Y por último, un sistema de escobillas que está diseñado para tener una durabilidad muchísimo mayor que las bombas del común, y presenta también una baja resistencia en temas de radiofrecuencias para cualquier otro sistema. Bueno, como podemos ver, la marca Hibari dentro de este sistema de inyección ofrece también una buena cantidad de productos, como son inyectores y bombas de combustible, teniendo pues productos posicionados en un muy buen tema calidad-precio, o sea, teniendo productos de precio muy asequible, pero con una calidad realmente buena, con una calidad que nos permite comprometer la inyección. Opera de fabricantes bastante amplia. En inyectores, por ejemplo, tenemos inyectores para vehículos Hyundai, para Kia, para Chevrolet, para Mitsubishi, para Daewoo y para Chery en la marca Hibari. Y en bombas de combustible tenemos bombas para Toyota, tenemos para Hyundai, para Kia, para Chevrolet, para Nissan, para Mazda, Suzuki,
Mitsubishi, entre muchas otras marcas, y para motos. Es muy importante que tengamos en cuenta que la precisión a nivel de PSI y de presiones que manejamos en estas bombas está pegada a los direccionamientos del equipo original, y por eso nos da la total tranquilidad y la garantía de ofrecer al mercado un producto muy bueno, de muy buenos precios. Aquí tenemos un poco lo que son otras bombas universales, o las que conocemos como bomba cuadrada, bomba redonda. Son bombas que nacieron con este portafolio, digamos, y que todavía tienen cierto movimiento, pero que sin duda están siendo reemplazadas en la actualidad por las bombas tipo pila, o incluso por los módulos de bombas de combustible, que ya incluyen otra serie de componentes como el flotador para dar la cantidad de combustible, y como unas unidades electrónicas que envían información también a la computadora. Entonces, para rescatar 3 puntos muy importantes de este portafolio de Hibari de bombas de combustible: el primero, que tenemos la mejor relación costo-beneficio del mercado; el segundo, que tenemos una marca con productos 100% probados y de calidad garantizada; el tercero, que tenemos un gran cubrimiento de parque automotor por aplicación de referencias y por modelos o años de los vehículos, desde vehículos de unos buenos años hacia atrás, con estas bombas cuadrada o redonda universal como la que vemos, hasta vehículos actuales que ya necesitan o requieren unos niveles de presión muy puntuales para que sus sistemas funcionen bien. Entonces, ya conociendo un poco el tema de Hibari Denso en este tipo de componentes de sistema de inyección, pues no podíamos hablar de sistema de inyección sin mencionar a Nakamoto, que es otra fábrica que nace en el año 80 en Taiwán, que es una marca de la que tenemos una relación cercana, digamos, y de la cual recibimos productos de muy buena calidad, calidad premium, para competir con mucha tranquilidad, y que ofrece actualmente hasta 160 líneas de producto y más de 120.000 referencias que comercializan en más de 50 países. Nakamoto es una fábrica muy interesante. Dentro de su portafolio tenemos inyectores, tenemos bombas de clutch, bombas de aceite, sensores, soportería de motor de todo tipo, y un portafolio muy interesante de partes de suspensión, tijeras, terminales y demás, que hacen que por calidad y por precio sean una marca bien interesante para nosotros. Los inyectores de combustible que manejamos dentro del portafolio son en gran mayoría marca Hibari, pero también contamos para un cubrimiento de un parque un poco más premium, inyectores marca Nakamoto. Estos inyectores, o los inyectores en general, pues para tener un poco en cuenta lo que son electroválvulas con la capacidad de abrirse y cerrarse muchísimas veces en reacción, digamos, a una pulsación electrónica que envía desde la computadora el motor, y que también es muy precisa. Este pulso le indica al inyector qué tanto debe abrirse, qué tanto volumen debe inyectar, en qué tiempo, y digamos que tiene un nivel de precisión bastante alto y funciona a un nivel de detalle bastante interesante. Entonces, los inyectores son los encargados de suministrar el combustible al conducto de admisión o a la cámara de combustión. Hay sistemas de inyección directa que manejan una bomba de alta presión que le inyecta directamente el bloque a través de inyectores, y otros sistemas que son de inyección indirecta, y de esta manera, digamos que se trabaja una serie de preinyecciones para generar una gran inyección final, pero se hace de a poco, a manera paulatina, para que el combustible llegue pulverizado de mejor forma, sin goteos, y para que el momento de hacer la gran presión final pueda ser distribuido en toda la cámara, sin que afecte, digamos, el tema de la combustión allí. Entonces, estos inyectores, pues, como un sistema de inyección electrónica, digamos, tenemos que verlo como un sistema que no tiene uno ni dos, sino que tiene muchos componentes. Los 3 componentes principales de un sistema de inyección, pues, son la computadora del motor, la SU, la bomba de combustible, que muchas veces una bomba sumergida está al interior del tanque, o puede ser una bomba que no esté sumergida, sino que esté externamente, y el tema de los inyectores, que es a donde termina, digamos, ese proceso de inyección. Entonces, a través de un sistema de bombas, pues se trata de llevar el combustible desde el tanque hasta la cámara en cantidades precisas, con una característica fundamental, que es con una pulverización de ese combustible, una atomización y una presión que permitan que el combustible se esparza de forma mejor en toda la cámara de combustión. Y pues en este sistema hay otros componentes que no se pueden dejar afuera, que es importante mencionarlos, como son los filtros de combustible, filtros de gasolina, los sistemas de regulación de presión o los reguladores, incluso sistemas de información que envían, monitorean permanentemente esta presión y la están enviando a la computadora. Entonces, estos son
sistemas complejos, pero que básicamente tienen tres componentes vitales y son los inyectores, la bomba de combustible y la computadora del motor como cabeza y como digamos que la administración en general de todos los sistemas del vehículo. Para el tema diésel hay algunas diferencias, ya les hablé un poco de las diferencias que hay entre combustible y diésel, por ejemplo, son diferencias bastante grandes y por ende digamos que el sistema de inyección electrónica en diésel funciona a presiones diferentes. Generalmente o la tendencia a nivel de fabricantes del mundo es manejar un sistema de riel común o common rail como se conoce en el mercado y funciona básicamente igual, a través de una bomba que ejerce una presión del combustible, lo lleva a un sistema de riel que es central para todos los inyectores y ahí en este riel digamos que empieza a generar la presión para que el inyector atomice y distribuya ese combustible en toda la cámara de forma homogénea, permitiendo la combustión y el trabajo, la labor, digamos, de esa bujía de precalentamiento que hace un momento pudimos analizar. Para el tema diésel también contamos con inyectores y con una serie de productos dentro del portafolio que pueden ser muy útiles en sus mercados. No solo bujías de precalentamiento, inyectores, sino también bombas y demás. Entonces, bueno, para seguir avanzando dentro de estos sistemas, vamos a tocar el tema de sistemas de iluminación. Este es un tema que me parece muy importante por la coyuntura que tenemos en este momento. Tenemos una línea de iluminación recientemente lanzada en Colombia, con Philips como proveedor. Tenemos una línea de iluminación que está ya en proceso de lanzamiento en varias filiales como Panamá, Costa Rica, por ejemplo, y me parece importante que nos detengamos un poco a conocer este portafolio, a ver las diferencias que hay entre las diferentes calidades y prestaciones de los bombillos y sobre todo a tener claridad sobre el tema de asesoramiento, que es, digamos que la materia prima vital del ejercicio de comercializar una línea como la de iluminación. Entonces, hay un dato muy interesante estadístico y es que 1 de cada 3 automóviles del mundo está equipado con bombillos Philips. Esto nos pone a Philips, digamos, en una proporción de compañía muy interesante por volumen, por tamaño, por presencia a nivel de la historia. Philips es una compañía con más de 100 años, nació, digamos que de la mano de Henry Ford y Gerard Philips, que fue el fundador de Philips. Ellos eran, según cuenta la historia, muy cercanos y entre los dos encontraron una falencia muy interesante en los vehículos y era que no tenían iluminación. Entonces este señor holandés hacia el año de 1891 empezó a fabricar bombillos incandescentes para vehículos, puntualmente para los únicos vehículos que había entonces, que eran los Ford, y de esta forma empezó, digamos que de la mano de esta marca, una industria que hoy en día vende muchísimos millones de dólares en el mundo y que llevó a Philips a ser el líder mundial en temas de iluminación de autos, de motos y de vehículos comerciales también. Entonces, dentro de este portafolio de productos que tenemos, hay 3 líneas básicamente: la línea de autos, que se manejan 12 voltios, la línea de motos, que se manejan 12 voltios también. Ahí hay una diferencia básica en los faroles, en las luces frontales, digamos, en cuanto al bateaje, pero unas características comunes en todos los productos de iluminación y señalización, digamos, direccionales, luces de reversa, stops, son compatibles entre auto y moto sin ningún problema. Y tenemos una línea dedicada a pesados, que es otro de los portafolios que está tomando fuerza en la compañía y que viene únicamente para trabajar en 24 voltios. Allí también incluimos todo el tema de señalización, el tema de frontales y varias gamas de producto que ya vamos a ver. Entonces, el principal reto de vender iluminación es el de ofrecer una asesoría. Hay varias cosas por las que una persona llega a comprar un bombillo. La primera de ellas puede ser la más común, es que se le fundió. Y los bombillos tienen una vida útil y una vez fundida una unidad de estas, pues la gente busca hacer el reemplazo del bombillo por el mismo. Entonces, ¿qué busca el comprador de una bombilla? El equipo original en la mayoría de los casos. Para eso tenemos 100% garantía con Philips de que somos el equipo original de muchísimos vehículos y que podemos suplir cualquier bombillo con calidad de equipo original en cualquiera de los vehículos que hay en nuestros parques. ¿Qué busca un comprador de una bombilla? Estilo.
El estilo es una parte fundamental de este mercado. Hay gente que encuentra mucho valor agregado en tener iluminación blanca por la forma en la que se ven sus vehículos, no tanto por las prestaciones que pueda dar a nivel de iluminación, sino por un tema más de estilo, de apariencia, de lifestyle. Y pues en ese orden de ideas hay que identificar muy bien los clientes y ver qué cliente, digamos, que está motivado o está movido por este tipo de valores en el producto. Eh, Tenemos seguridad como un tercer componente fundamental. O sea, hay gente que simplemente quiere ver más, quiere que lo vea más fácil, y estos son los clientes típicos dentro de este nicho de mercado, digamos, que buscan seguridad. Son gente que tiene familia, gente que está pensando en otras cosas. Muchas veces vehículos polarizados, por ejemplo, donde sabemos que se disminuye muchísimo la capacidad de visión, entonces requieren de un bombillo más potente, de un bombillo de mayor iluminación. Y tenemos por último el tema de durabilidad. Este tema de durabilidad toma mucha relevancia en las flotas comerciales, en los equipos en los vehículos que difícilmente pueden detenerse frecuentemente para el reemplazo de este tipo de partes, y encontramos bombillos dentro del portafolio que ofrecen una durabilidad muchísimo mayor que las bombillas estándar, y que son una buena opción para todos estos clientes que están buscando un producto que sea durable y que no los deje tirados, como decimos nosotros aquí en Colombia vulgarmente. Entonces, el portafolio de productos de Philips de 12 voltios para vehículos, para autos, está conformado por una calidad estándar que ofrece 30% más de visión, digamos, que una bombilla tradicional. Este es la mayor cobertura, digamos, que tenemos de H1 a H16, creo que está cubierto la mayoría del portafolio, y tenemos bombillos de calidad-precio, con una relación calidad-precio muy interesante. Estos todos son calidad equipo original y pueden reemplazar cualquier bombillo de cualquier vehículo que esté buscando el reemplazo por el equipo original. Tenemos una línea como la línea Extreme Vision. Esa es una línea que ofrece mucha seguridad al usuario, ofrece 130% más de iluminación, o sea, un espectro de visión mayor en la carretera, una posibilidad de ver las señales con mayor precisión y antes de tiempo. Su eslogan es: vea más lejos, reaccione más rápido, y eso resume, digamos, que una necesidad puntual de algunos clientes que buscan el tema de iluminación por un tema de seguridad y de sentirse más seguros al volante. Tenemos el tema de Crystal Vision, que es el tema de estilo en este caso. Tenemos bombillos con una luz blanca azulosa, una luz con efecto neón, podríamos decir, que es la que prefieren muchos vehículos, muchos usuarios de vehículos nuevos, y le dan cierta apariencia al vehículo, más deportiva, digamos. Por esta razón es una luz que funciona muy bien en algunos mercados y que hay que tener muy en cuenta. Y tenemos el bombillo Rally. Este es un bombillo que aquí en Colombia es el bombillo rey, por ejemplo, de los transportadores de pasajeros intermunicipales, los que van entre ciudades y entre pueblos, personas que están en carretera todo el tiempo conduciendo y que tienen con este bombillo, que es de alto bateaje, de alta potencia, una haz de luz mucho mayor y la posibilidad de ver mucho mejor la carretera, cualquier obstáculo que haya, huecos y cualquier imprevisto que se pueda presentar. Entonces, estos 4 productos resumen básicamente el portafolio de productos halógenos para auto. Y ahora quiero hablarles de este producto, que es un producto rey muy interesante. Son bombillos de xenón. El xenón es un gas con el cual operan ciertas bombillas que ofrece una cantidad de ventajas, entre ellas una potencia muy alta con un consumo muy bajo, y es el equipo original de la mayoría de fabricantes de vehículos actual, de gama alta premium europeos. Mercedes-Benz, Audi, BMW, incluso Volkswagen, son todos vehículos que tienen equipo original bombillos xenón y que vienen con faros en xenón como equipo original, por lo que hace que su reemplazo sea muy un negocio pues muy direccionado hacia nosotros, porque esos son bombillos que tienen un precio altísimo generalmente en concesionario, pero nosotros como distribuidor directo podemos tener una ventaja muy fuerte competitivamente allí, hablando de precios para, para trabajar. En esta coyuntura, digamos, de abrir portafolio en exitoso, teniendo en cuenta el nivel que prestan o teniendo en cuenta el desarrollado. El equipo original de la mayoría de fabricantes de motocicletas. En estándar ofrecemos bombillos tradicionales como el S2, el bombillo cabezón, bombillos más nuevos como el M5, que es un formato que está empezando a coger fuerza en los nuevos productos.
tenemos una línea que denominamos City Vision, que es una luz muy urbana, una luz muy pensada en tener una muy buena visibilidad en la ciudad, y es una apuesta que hicimos aquí en Colombia, ha funcionado bastante bien. Tenemos un bombillo Extra Duty. El Extra Duty, pues como su nombre lo indica, es un bombillo de mucha más resistencia. Podemos ver cómo tiene 20G en resistencia a la fuerza G de gravedad, y es un bombillo que para destapadas, para cualquier tipo de terreno, funciona bastante bien. Y por último, el bombillo Crystal Vision Moto, que es una luz blanca también con efecto xenón, y es una luz que los conductores de motocicleta buscan mucho porque les ofrece algo de seguridad, hace mucho más fácil que los vean otros vehículos, y sobre todo le ofrece un aspecto visual muy interesante a las motos al tener una luz blanca con efecto xenón. Por último, tenemos el portafolio de bombillos para camiones, para vehículos comerciales y de pasajeros. Maneja 24 voltios como estándar, digamos, y en esta línea ofrecemos una línea Master Duty y una línea estándar. La línea estándar de un costo-beneficio bastante alto por tema de precio, y la línea Master Duty, que ofrece una duración extra para esos equipos pesados que requieren funcionar por más tiempo sin tener ningún tipo de problema con iluminación. Adicionalmente, tenemos la línea Rally, que son también bombillos de alta potencia, que ofrecen también a los conductores de caminos rurales y de carretera principalmente mucha más seguridad y mucha más tranquilidad en carretera. La única incidencia de estos bombillos Rally para tener en cuenta es que requieren de un relay para su instalación. Lo requieren porque el bateaje al que llegan es muy alto, demanda muchísima potencia de los sistemas eléctricos, y es necesario un estabilizador para que mantenga siempre la potencia pareja y no se vean diferencias en las de luz ni se vea variaciones. De resto, ninguno de los equipos o de los bombillos que vendemos como equipo original o como en las otras líneas de premium requieren alguna modificación del sistema eléctrico, y eso es una garantía que debemos darle a los clientes, porque no existe ninguna modificación, no hay necesidad de hacer ninguna modificación al sistema eléctrico para hacer la instalación de cualquiera de los bombillos Philips que hemos visto hasta ahorita, hasta el momento. Y por último, tenemos una línea de señalización, que es donde está comprendido los bombillos de stop, de reversa, direccionales, las luces de techo, las luces de tablero, luces de guantera o de bodega, y esta es una gama muy completa que tenemos en 12 y en 24 voltios, y donde tenemos un portafolio muy completo, y también lo vamos a tener en las filiales de Centroamérica muy seguramente para posicionar. Aquí, como pueden ver, tenemos bombillos tanto de base tradicional tipo socket como de base tipo W, que es la tipo muela en algunos mercados, o la tipo cola de pescado en Panamá, por ejemplo, para que tengan muy en cuenta que es un portafolio muy enfocado hacia vehículos nuevos y hacia últimos modelos de aplicación. Hay un tema importante que creo que vale la pena resaltar, ya casi para terminar, y es el tema del cambio de luces por pares. Es una campaña global que está haciendo Philips y que trata de incentivar en toda la cadena, digamos, de suministro de iluminación, que el cambio de bombillas se haga en pares siempre. Hay tres razones básicas. La primera es que es la única forma de garantizar la seguridad y la vida útil de los sistemas de iluminación. De otra forma, no es posible, digamos, garantizar la duración de un sistema de iluminación si tenemos cambios dispares de sus piezas. La razón número dos es pues, que de esta forma se optimiza la productividad del esfuerzo para el conductor, que no tiene que volver al taller al par de meses después de que se le funde un bombillo que no reemplazó. Y sobre todo, aquí en Colombia es una estadística del RUNT, el 22% de los rechazos de revisiones técnico-mecánicas se presentan por problemas asociados a la iluminación. Esto quiere decir que tienen exploradoras no permitidas, que tienen luces de bateaje no permitidos, que tienen luces LED que exceden los límites de las de luz, digamos, permitidos para una circulación segura, y la forma, digamos, la mejor manera de evitar este tipo de problemas es a través de la instalación de productos de equipo original y productos que cumplan con estas características básicas que requieren las autoridades en cada país para permitir su circulación.
Pues con estos 3 puntos creo que va a ser muy fácil llegar con argumentos a los talleres y a ciertos asesores, vendedores y almacenes para que incentiven de alguna manera la venta de estos bombillos por pares, lo cual es casi que una directriz de Philips pues, a nivel mundo, que no lo puede imponer obviamente, pero que sí están muy interesados en que le hagamos fuerza y ayudemos a educar al consumidor al respecto. Y ya por último, pues quería revisar este otro portafolio de plumillas, el sistema de plumillas o de limpiabrisas. Este es un sistema que también está en una coyuntura importante a nivel de las filiales y a nivel de BTW. Acabamos de recibir un pedido de plumillas Valeo. Tenemos en stock unas referencias de plumillas Denso que debemos también consumir. Y creo que es un portafolio que tiene unas perspectivas muy interesantes en términos de rotación y por la calidad de los productos que tenemos. Entonces quiero abrir con una estadística que es del mismo Valeo y dice que 8 de cada 10 vehículos en el taller necesitan y realizarán el cambio de plumillas si se les sugiere oportunamente. Esto, en otras palabras, nos dice que las plumillas son una pieza de recambio de impulso, una pieza de recambio que la gente no va a pensar mayormente antes de cambiar. O sea, que si se hace una sugerencia porque su plumilla está relativamente mal, porque tiene problemas de barrido, entonces ya el cliente va a estar completamente abierto a hacer los cambios, a revisar qué le vas a ofrecer de producto, porque sin duda son piezas que comprometen la seguridad. Y en ese orden de ideas creo que es muy importante tener en cuenta ese tema, al igual que en el tema del cambio de luces por pares que hablaba hace un momento. Uno siempre piensa en cualquier sistema que implique algo de seguridad para el vehículo y uno nunca piensa en hacer el cambio de un solo componente. O sea, nadie quiere cambiar un solo amortiguador, nadie quiere cambiar una sola llanta, siempre se trata de hacer esos cambios por pares, ya que la implicación de estos componentes es muy fuerte en temas de seguridad. Entonces, en plumillas no puede ser una excepción y en iluminación también debe ser algo que mantengamos permanentemente en la cabeza de los clientes, porque finalmente es la única forma de garantizar un buen sistema y en operaciones 100% óptimas. Entonces, las plumillas que tenemos en marca Valeo, pues sabemos que Valeo es el socio de todos los fabricantes de vehículos del mundo, nació en el año 50 y desde entonces ha estado en esa labor de proveer partes a fabricantes de vehículos y también al mercado aftermarket como nosotros. Entonces, es una compañía que nació en Francia y que actualmente tiene producción en cerca de 30 países del mundo. Brasil es el más cercano de ellos. Sus desarrollos actualmente pues tienden mucho a tecnologías inteligentes, vehículos eléctricos de conducción autónoma y digamos que están incursionando en otras líneas de negocio, pero mantienen el núcleo de su compañía, pues y siguen ofreciendo los sistemas que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver, como los sistemas de limpieza de parabrisas, sistemas de encendido, bobinas, cables y demás, sistemas de iluminación. Valeo también es un gran participante de este sector con la venta de balastros, de una cantidad de componentes de sistemas de iluminación, incluso lámparas, faros y bombillos. Tenemos el tema de refrigeración, donde también Valeo es bien importante, sistemas de aire acondicionado, sistemas de clutch, kit de clutch y sus partes. Y por último, un tema de partes eléctricas, donde también tiene una participación muy importante a nivel del mundo frente a otros fabricantes. Entonces, las plumillas pues son un elemento de seguridad, sin importar la zona donde estés, sin importar las condiciones climáticas en las cuales uses tu vehículo, pues las plumillas se deben cambiar mínimo anualmente. Eso es algo que está determinado por la vida útil del caucho empleado en su sistema para barrer y limpiar, y ese es un caucho que es natural, que tiene un desgaste por temas atmosféricos, porque que garantizan pues una limpieza óptima del parabrisas al menos por un año, pero más allá de eso debe ser una pieza de recambio permanente y es muy importante como mantener en la mente de los clientes todo el tiempo al respecto para llamar a la acción y que realmente se dé la rotación que queremos en este tipo de portafolio. Para el tema de plumillas tenemos dos variedades de producto, básicamente una variedad que se llama VFB, que son las plumillas Valeo FERT multiconector o de multiconnection. Estas son plumillas para vehículos un poco más complejos, digamos, que tienen ya sistemas de conector o de acople un poco diferentes. Este paquete incluye 4 conectores, digamos que dentro del empaque. Y esos 4 conectores nos brindan que sin ningún inconveniente.
viene de una fábrica impresionante y creo que va a ser un producto que nos va a permitir competir y ganar en muchísimos mercados. Y por el otro lado tenemos la plumilla, perdón, VF, que es la plumilla metálica estándar, la plumilla, digamos, de toda la vida que tradicionalmente se ha manejado, y es una plumilla que trae un único sistema de acople para el tipo gancho, o tipo hook, que es el que podemos ver en el recuadro de la parte inferior derecha. Entonces, estas plumillas metálicas tienen tres características básicas. La primera es una estructura metálica de alta tecnología, de muy poco peso y de un diseño bastante fuerte que garantiza pues la operación por mucho tiempo. Tenemos una goma de caucho natural en su caucho, que es un caucho pues supremamente fino, digamos, en su proceso de elaboración, ya que es de origen natural y es un caucho que garantiza, a diferencia de otros materiales sintéticos, un barrido óptimo del vidrio. Y por último, pues un adaptador universal que viene preinstalado para el tipo gancho, que es el tipo más común, digamos, de plumillas en los vehículos de los inicios de los 2000, años 90, incluso vehículos actuales que todavía emplean este tipo de producto. Plumilla, pues tenemos que la construcción se hace con un polímero antirruido que garantiza una operación silenciosa todo el tiempo. Tenemos el adaptador universal preinstalado, del cual hablé hace un momento, digamos, para tipo gancho, que eso es una ventaja a nivel de instalación por el tema de rapidez. Tenemos un diseño aerodinámico con unas perforaciones en el brazo que garantizan pues reducir fricción con el viento y de pronto riesgo de que se eleve la plumilla a altas velocidades, que pasa con algunas marcas. Tenemos caucho natural 100%, tenemos una estructura metálica que es resistente a la corrosión y es muy durable, no coge forma, no pierde, digamos, su forma original, como le pasa a algunas otras plumillas. Y por último, dos soportes de acero inoxidable que llamamos garras y que ayudan a que haya una mejor distribución de la presión sobre el vidrio y en ese orden de ideas una mejor limpieza. Entonces, analizando esas plumillas estándar, digamos, metálicas, pues tenemos aplicación desde 35 hasta 65, eso en pulgadas, creo que va de 13 pulgadas a las 26 y una cobertura muy amplia de parque para este tipo de vehículos. Tenemos entonces, por otro lado, las plumillas VFB. Estas son las de multiconector, fabricadas con la tecnología Best Value Blade de Valeo, que es BVB, es digamos que un sello que han puesto en la fabricación de sus plumillas y tienen tres características muy importantes. La primera, una estructura piramidal para un diseño mucho más aerodinámico que ofrece mejor resistencia al viento y demás. Tenemos como segundo una goma de caucho natural, al igual que en la anterior, pero con una película de recubrimiento especial que le da una mayor duración y lo hace deslizar con una mayor suavidad sobre el vidrio. Y como punto número 3, el más importante diría yo, tenemos 4 opciones de adaptador diferentes y de fácil instalación. Esto es muy sencillo para el instalador, tiene instrucciones en el empaque y simplemente es cuestión de un clic para cualquier reemplazo de plumillas, por lo cual simplifica muchísimo la tarea de tanto del asesor como del instalador. Esta plumilla la vemos ya con un diseño muy diferente, un diseño mucho más aerodinámico, mucho más actual, digamos, entre comillas. Ese diseño, de hecho, se denomina diseño tipo spoiler y lo que hace es que tiene una altísima resistencia al viento y a altas velocidades, evitando que haya movimientos en la plumilla o que se levante. Tenemos un remate aerodinámico en 3D, como podemos ver en la punta. Este diseño, digamos, que permite mantener unido el caucho por mucho más tiempo a la estructura de la plumilla y también es un tema de resistencia al viento importante que nos ayuda evitando que de pronto genere ruido, que de pronto silbe o que de pronto tenga ciertas condiciones que no quisiéramos tener en las plumillas. Tenemos los conectores en uno, todos los conectores en uno, una instalación muy rápida y fácil para 80 y pico % de parque automotriz. Son conectores que nos permiten venderle esta plumilla a cualquier vehículo sin problema y que nos van a ayudar muchísimo a la rotación de ese inventario porque casi que no tiene barreras de salida. Tenemos el caucho de alta duración en la parte inferior y por último una estructura de apoyo mucho más fuerte, una estructura mucho más rígida que garantiza un apoyo más completo sobre el vidrio y una mejor limpieza en el ejercicio pues del barrido. En la parte de abajo a la izquierda podemos ver los 4 multiconectores incluidos, que son los que nos van a garantizar pues la venta de este tipo de productos a cualquier vehículo sin ningún problema.
Estas también van en la misma aplicación, pero hasta 28 pulgadas, desde 13 pulgadas hasta 28. Esto nos da la posibilidad de tener cubrimiento en parque de vehículos comerciales, camiones, volquetas, algunos buses que tienen plumilla de 28 pulgadas y nos va a permitir también participar de este segmento, digamos, del mercado. En la parte derecha podemos ver un poco el empaque. El empaque es blister plástico, 100% plástico, un empaque que permite la visibilidad del producto, que tiene unos esquemas de regla en milímetros y en pulgadas para medir la plumilla que vas a quitar. Bueno, es un empaque muy interesante que les recomiendo mucho que lo miren en detalle porque el empaque mismo es una ayuda a ventas de alguna manera. Y bueno, vemos la inclusión, digamos, de los multiconectores y en qué casos viene incluido y en cuáles no. En los que no es porque casi que no existe aplicación en el parque con ese tipo de conector en ese tamaño. Entonces podemos estar muy tranquilos por ese lado. Y por último, quería darle 4 tips que son fundamentales para saber cuándo una plumilla necesita ser cambiada. La plumilla se vende muy bien cuando la gente se coge en caliente, cuando usted a la gente le evidencia un problema y le da la solución inmediatamente, y esas son las ventas que funcionan a nivel de rotación. Por eso quiero que tengan muy claro cuándo se presentan inconvenientes, cómo se llaman o cómo se combaten o cómo se contrarrestan de alguna manera. Entonces, cuando tenemos estrías o partes, digamos, del vidrio que quedan empañadas o que no quedan limpias cuando pasa la plumilla, tenemos problemas generalmente en los puntos de unión o lo que llamamos garras. Cuando estos puntos se debilitan, se rompen, se dañan, entonces la plumilla empieza a levantarse en ciertos tramos de su recorrido y empieza a presentar ese tipo de patrones en el parabrisas. Entonces, cuando la vidrio y genera ruido, porque hay una fricción ahí presentándose, ese fenómeno lo conocemos como trepidación y se presenta cuando hay un juego excesivo en la estructura de la plumilla. Cuando se pierde, digamos, el empuje que genera el motor, fuerza, entonces se generan características en el vidrio, que son como salticos que hay en la plumilla. Tenemos entonces el tema de los cauchos, los labios o la parte inferior del caucho, cuando se endurece, se entiesa, se tuesta o cuando simplemente coge una inclinación diferente y se acostumbra, digamos, a una inclinación y la toma como una constante. Entonces esta plumilla está únicamente barriendo por uno de sus lados y está probablemente generando rayones y generando problemas de dejar rastros, digamos, de agua. El caso en el que el caucho se empieza a despedazar, se empieza a dañar por efectos del sol o por los cambios de temperatura naturales, por el tema climático, que es un tema muy interesante porque afecta muchísimo las plumillas, y empezamos a ver que el barrido de la plumilla es muy deficiente. Esos temas de caucho, en la antigüedad se podía cambiar el caucho de una plumilla, digamos, pero eso es una práctica que se eliminó y que se ha perdido con el tiempo, porque ya la plumilla viene ensamblada de fábrica y con una construcción mucho más robusta, mucho más segura y sin que permita, digamos, quitar o reemplazar algún componente. Por último, y ya para terminar, pues quería comentarles de este portafolio también de plumillas denso-metálicas. Tenemos disponibles en una gran cantidad de dimensiones, con un cubrimiento súper interesante del parque automotor, para que lo tengan en cuenta y podamos también, no sé, ayudar a evacuar esos inventarios. Esta es una plumilla de estructura metálica que tiene muy buena resistencia al viento, que tiene una duración bastante interesante, que sin duda pues está al nivel de las plumillas de calidad premium que hay en el mercado. Entonces esta es otra oportunidad que tenemos con Denso para el tema de plumillas y para ayudar a evacuar ese stock que tenemos allí. Bueno, creo que hemos terminado por hoy. Se extendió un poco el tiempo. Les agradezco muchísimo por la atención prestada y espero que cualquier inquietud que pueda haberles generado durante la presentación me la hagan saber para darle respuesta de la mejor forma posible. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden que si tienen alguna pregunta, hacen clic en el icono de la manito de su webinar y le estaré dando audio. Al parecer nadie tiene dudas, señor Camilo. Bueno, no creo yo, pero si alguna duda aparece, no duden en hacérmela saber.
Pues de hecho, para los que me conocen y saben dónde estoy, yo estoy en Importadora Cali. Mi IP es la número 320 y cualquier soporte que yo pueda darle a nivel de alguno de estos productos, pues no duden en comunicarse y en hacérmelo saber, que con muchísimo gusto lo hacemos. Perfecto. Bueno, señor Camilo, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes por participar. Bueno, a ustedes, buena tarde. Hasta luego, quedamos para una próxima ocasión.